Si hubieras estado allí, en esa cocina húmeda, iluminada solo por una lámpara que parpadeaba como si respirara, habrías oído el ruido. No era un grito ni un golpe, era algo más bajo, más áspero, como el sonido de un cuchillo al caer sobre azulejos mojados. Ese fue el último eco que muchos en Nueva Orleans recuerdan antes de que Thierry Duval desapareciera. Y aunque nadie lo sabía aún, esa noche sería el comienzo del caso más perturbador que la ciudad había visto en una década. El informe policial lo resume con frialdad. Desaparición registrada a las 23:14. Última persona que lo vio con vida, Lucía Marín, expareja. Pero los documentos no cuentan cómo temblaban sus manos mientras hablaba. Tampoco mencionan el olor que impregnaba la cocina abandonada, una mezcla de hierbas, metal y algo más. Algo que los inspectores definieron como raro, indescriptible. Thierry Duval no era un desconocido. Era el chef que hacía temblar a los críticos con su creatividad y a los comensales con su audacia. Sus platos exóticos atraían turistas y repugnaban a conservadores. Tenía talento, sí, pero también algo inquietante en su forma de observar a la gente, como si cada rostro fuera un ingrediente potencial. Años antes, esa rareza había sido un detalle excéntrico. Ahora, después de la acusación, era una amenaza. La acusación llegó de un antiguo ayudante de cocina que desapareció de forma tan repentina como apareció. Decía que Thierry experimentaba con materiales que no deberían estar en manos de ningún chef. Cuando la historia salió a la prensa, los titulares explotaron como pólvora. ¿Carne humana en un restaurante de lujo? Chef de renombre, bajo investigación por prácticas macabras. La especulación viajó rápido, más rápido que la policía, más rápido que la verdad. Lucía Marín vio las noticias desde su apartamento, con una mezcla de rabia y miedo que le oprimía el pecho. Había amado a Thierry años atrás, cuando él aún parecía una persona entera, cuando su obsesión era solo ambición y no una sombra que devoraba todo. Ella fue la última que habló con él la noche en que desapareció, y esa marca la perseguía como un tatuaje invisible. El detective a cargo del caso, Ramón Aguirre, la entrevistó 3 veces. En cada ocasión, su historia se mantenía firme, pero respiraba culpa entre líneas. Dijo que Thierry llegó a su puerta poco antes de las 11, sudando, nervioso, con una caja envuelta en una toalla. Dijo que quería explicaciones, que algo había salido mal. Dijo que él temía que lo fueran a arrestar, pero luego se despidió. Salió y no volvió. Los vecinos afirman que oyeron un coche arrancar a toda velocidad. Otro asegura que vio a Thierry caminar calle abajo, sin caja, sin chaqueta, sin rumbo. Una mujer mayor declaró que lo escuchó llorar detrás del restaurante 1 hora antes de que desapareciera. Nadie coincide. Nadie sabe qué parte es real. Lo único seguro es que esa noche Thierry estaba acorralado. A medida que la policía empezó a desenterrar su vida, aparecieron detalles que antes se ocultaban bajo la brillante superficie de su fama. Proveedores con contratos opacos, ingredientes que nunca estaban en las listas oficiales, clientes privados que pagaban en efectivo para cenas personalizadas. Y entre todo eso, una constante, el nombre de Lucía, siempre presente en su círculo más íntimo, incluso después de la ruptura. La primera semana de investigación fue caótica. Cada entrevista parecía abrir una puerta hacia algo peor. Cada registro del restaurante mostraba inconsistencias. Las cámaras internas habían sido desconectadas días antes, y la caja que Thierry llevaba esa noche nunca apareció. Mientras tanto,
Lucía se convirtió en el foco involuntario de la historia. Los reporteros la seguían, los vecinos la señalaban. Su teléfono sonaba sin descanso. La ciudad tenía hambre de respuestas, y ella era la única que parecía tenerlas. Pero había algo más, algo que Lucía aún no había dicho. El detective Aguirre lo notó al final de la primera declaración. Un temblor leve en la voz cuando mencionó la caja. Un desvío rápido de la mirada cuando le preguntó si Thierry había dicho algo más. Ese temblor regresaría más tarde, cuando encontraran la primera pista física que cambiaría la dirección del caso. Por ahora, lo único claro era que el chef había desaparecido sin dejar rastro, y que la verdad, cualquiera que fuera, ya estaba fermentando en las sombras. La mañana en que los inspectores revisaron por primera vez el restaurante de Thierry Duval, el aire aún olía a grasa fría y especias que se negaban a abandonar las paredes. La cocina estaba impecable a primera vista, demasiado impecable para un hombre que había desaparecido en mitad de un escándalo. Las superficies brillaban, los cuchillos estaban ordenados por tamaño y función, y las ollas colgaban limpias, como si nunca hubieran tocado fuego. Para el detective Aguirre, aquello no era orden, era preparación. Como si Thierry hubiera querido borrar su rastro con una delicadeza casi quirúrgica. Los empleados fueron convocados uno a uno. Algunos llegaban con los ojos hinchados por el cansancio, otros por el miedo. El sous-chef, Matteo Roussard, habló con voz baja, titubeante, asegurando que las acusaciones eran imposibles. Thierry era obsesivo, sí, pero jamás haría algo así, repetía. Su expresión decía lo contrario. Un parpadeo involuntario cada vez que mencionaba a su jefe, un temblor leve cuando recordaba ciertas noches, largas y silenciosas, en las que Thierry los mandaba a casa temprano para experimentar. Lucía escuchó esas entrevistas por fragmentos, reproducidos en los noticiarios. Cada palabra le desgarraba un recuerdo distinto. La primera vez que lo vio cocinar, hace años, Thierry movía sus manos con una concentración casi hipnótica. Parecía bailar con los ingredientes. Pero con el tiempo, esa pasión se volvió frenética, exigente, como si cada plato fuera un examen que sólo él mismo podía aprobar. «No entienden lo que busco», le decía a menudo. «Nadie entiende». La relación entre ellos comenzó como un refugio. Thierry le preparaba cenas tardías después de su turno. Lucía le contaba historias de su familia en México. Él la escuchaba, ella lo calmaba. Pero con los años, la tensión empezó a infiltrarse en los gestos cotidianos. Noches en las que él no regresaba a casa, discusiones que empezaban por rumores de empleados y terminaban en silencios hirientes. Thierry se encerraba en su laboratorio culinario, un pequeño cuarto del restaurante donde almacenaba ingredientes poco comunes. Insectos deshidratados, raíces asiáticas, frascos sin etiquetas. Lucía lo veía transformarse, obsesionarse, desaparecer emocionalmente mucho antes de que desapareciera físicamente. La acusación sobre restos humanos surgió de un joven ayudante llamado Brandon, un muchacho que había trabajado apenas 3 semanas y que sin previo aviso renunció y voló a Chicago. Su denuncia se presentó por correo electrónico, sin detalles claros, pero con una frase que resonó como un trueno. «No quiero morir por haber visto lo que no debía». Aguirre encontró eso demasiado conveniente y demasiado vago. Pero la ciudad no necesitaba precisión. Necesitaba un monstruo. Y Thierry, con su excentricidad y fama de perfeccionista, encajaba demasiado bien. Mientras los investigadores revisaban los registros de compra del restaurante, apareció otra anomalía.
pedidos recurrentes de carne de origen desconocido, catalogado simplemente como Especial C12. El proveedor figuraba como una empresa inexistente. «Puede ser cualquier cosa», dijo un analista, «o nada». Pero el tono no convenció a nadie. Lucía fue llamada de nuevo. Esta vez, en la sala de interrogatorios, su voz sonaba más frágil. Explicó que Thierry había atravesado una época de paranoia, convencido de que otros chefs querían robarle sus recetas. Insistió en que él jamás habría usado ingredientes ilegales. Pero cuando Aguirre le preguntó por la caja envuelta en la toalla, Lucía tragó saliva antes de responder. No la abrió. Me dijo que no era para mí, que no debía saberlo. Aguirre inclinó la cabeza. ¿Y usted no insistió? No. Estaba nervioso. No quería empeorar las cosas. ¿Nervioso por qué? Lucía dudó unos segundos. Porque Thierry ya no era el mismo. Estaba perdido, como si algo lo estuviera alcanzando. La tensión creció cuando la policía encontró en el restaurante una libreta negra, oculta detrás del congelador industrial. No tenía nombre, pero sí páginas llenas de anotaciones sobre sabores, combinaciones de texturas y comentarios obsesivos sobre carne perfecta, fibra tierna y estructura inusual. Frases que parecían científicas hasta que dejaban de serlo. El músculo humano reacciona distinto al marinado prolongado. Esa línea convirtió la libreta en evidencia prioritaria. La prensa devoró la filtración. Vecinos que nunca habían cruzado la puerta del restaurante ahora afirmaban haber notado algo extraño. Clientes que habían disfrutado de sus platos juraban que siempre supieron que algo no encajaba. La ciudad entró en una paranoia incómoda, peligrosa. Lucía dejó de salir por miedo a ser atacada. Su teléfono recibía amenazas anónimas. Algunos mensajes la acusaban directamente de encubrir a un asesino. Otros insinuaban que ella era cómplice. Ese acoso la quebró lentamente, pero aún guardaba algo. Un detalle que no había compartido y que se convertía en un peso insoportable. Porque la última noche que vio a Thierry, él no solo parecía asustado, parecía derrotado, y también parecía saber que ya no tenía a dónde huir. Las horas posteriores a la declaración de Lucía fueron un torbellino para la policía. La libreta negra cambió la dirección de la investigación, pero también abrió una herida inesperada. Cuestionar no solo lo que Thierry podía haber hecho, sino por qué alguien tan metódico había dejado un rastro tan evidente. Para Aguirre, aquello no encajaba. Los obsesivos no dejan basura, murmuró mientras hojeaba las páginas una y otra vez. Si Thierry realmente hubiera trabajado con restos humanos, ¿por qué guardaría notas incriminatorias? ¿Por qué no las destruyó antes de desaparecer? Mientras los detectives debatían, Lucía pasó la tarde encerrada en su apartamento. No comió, no durmió. Solo revisaba mensajes que no quería leer. Algunos familiares le pedían que se mudara temporalmente. Otros la acusaban directamente de haber seguido con un hombre peligroso por ciega necesidad emocional. Pero ellos no sabían la verdad. Lucía había visto el deterioro mucho antes que nadie. Había visto cómo Thierry se aislaba, cómo dejaba de cuerpo presente para convertirse en un eco distante, atrapado entre sus recetas y un miedo inexplicable que se escondía detrás de cada palabra. En las entrevistas con los empleados surgieron detalles que hasta entonces no habían sido mencionados. Marie, la encargada del almacenamiento, confesó entre lágrimas que Thierry solía quedarse solo en la cocina a horas inverosímiles, trabajando en algo que nunca explicaba. Decía que estaba cerca de una revelación, contó, que pronto haría algo que cambiaría todo.
Lo dijo con orgullo, pero con los ojos perturbados de alguien que había visto demasiado. Cuando el detective Aguirre interrogó a Mateo, el sous-chef, las cosas tomaron otro giro. Mateo mencionó una discusión que escuchó entre Thierry y un proveedor fantasma, una llamada a gritos que terminó con Thierry golpeando la mesa con los nudillos. No se entendieron las palabras exactas, pero Mateo recordaba una frase. «No voy a seguir con esto. No vale el precio». Era la primera pista clara de que Thierry estaba atrapado en algo más grande que una simple obsesión culinaria. Lucía, por su parte, trataba de mantener el silencio interno que Thierry siempre le pedía. Él odiaba las preguntas, odiaba que lo analizaran. Durante su relación, esa sensibilidad evolucionó lentamente hacia el miedo. Lucía lo recordaba caminando por la sala a medianoche, revisando sus manos como si buscara rastros invisibles. Lo recordaba repitiendo que algunas cosas no pueden contarse porque nadie las entenderá. Lo recordaba llorando una sola vez, en silencio, sin explicación. Cuando la policía encontró las cámaras desconectadas, el rompecabezas se volvió más inquietante. Los cables habían sido cortados manualmente, no arrancados ni dañados al azar. Aguirre contempló los extremos de los cables, cortes limpios, rectos. Thierry sabía exactamente lo que hacía. Pero entonces, ¿por qué dejó la libreta? ¿Por qué visitó a Lucía si estaba planeando desaparecer? ¿Por qué no huyó antes de que la acusación explotara? Lucía decidió llamar al detective esa misma noche. Su voz era un hilo. «Hay algo más que no dije». Aguirre se tensó al oír eso. «Dígame, señora Marín». Cuando él llegó a mi puerta, parecía que venía de pelearse con alguien. Tenía la camisa rota en el hombro y llevaba sangre en el cuello. ¿Sangre de quién? No lo sé. No era suya. Thierry no tenía heridas. Ninguna. Ese detalle, omitido en sus declaraciones previas, hizo que Aguirre dejara caer el bolígrafo sobre la mesa. Era demasiado grande para ser un descuido. Lucía lo había ocultado deliberadamente. Mientras tanto, la prensa alimentaba la paranoia colectiva. En redes sociales circulaban rumores de cuerpos desaparecidos en la zona, teorías sobre sectas gastronómicas, conspiraciones sobre tráfico de órganos. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Thierry en distintos barrios de la ciudad, siempre tembloroso, siempre descalzo. Nada de eso era comprobable, pero bastaba para encender el miedo. La noche terminó con un hallazgo inesperado. Un pescador del río Mississippi reportó haber encontrado una bolsa flotando cerca del muelle. Dentro había ropa quemada, parcialmente destruida, entre ellas una chaqueta que coincidía con la descripción de la que Thierry llevaba la noche de su desaparición. Pero lo más inquietante no era la ropa, era que, entre las prendas chamuscadas, había una nota carbonizada con un mensaje apenas legible. No era para ellos, nunca debió ser para ellos. Aguirre supo en ese momento que la desaparición no era un simple caso de fuga, ni un crimen impulsivo. Algo más oscuro estaba en juego, algo que ni Lucía ni los empleados del restaurante parecían comprender por completo. El hallazgo de la bolsa en el Mississippi desató una carrera frenética dentro del departamento de policía. La chaqueta calcinada coincidía con fotografías recientes de Thierry, pero el estado en el que se encontraba impedía determinar si había sido quemada antes o después de la desaparición. Aún así, el mensaje semicarbonizado era imposible de ignorar. Aguirre ordenó un análisis químico inmediato, aunque sabía que obtener resultados tomaba tiempo. Y el tiempo, en casos como este, trabajaba siempre en contra. Mientras tanto,
La ciudad se sumergía en un ambiente difícil de describir. No era pánico explícito, pero sí una inquietud densa, casi física. El restaurante de Thierry fue clausurado temporalmente. Los vecinos pasaban frente a la fachada como si se tratara de un lugar maldito. Algunos dejaban flores, otros insultos escritos en papel. En una ventana cercana alguien colgó un cartel: «No queremos monstruos aquí». Aguirre mantuvo una reunión interna con el equipo. Había demasiadas líneas sueltas: la libreta, la caja misteriosa, la camisa rota, la sangre ajena. Y sobre todo, la falta de un cuerpo. Para él, eso era clave. Sin cuerpo, no había crimen definido. Sin crimen definido, cada sospecha se convertía en pólvora. La investigación dio un nuevo impulso cuando encontraron un documento digital oculto en el correo electrónico laboral de Thierry. No era una confesión, ni un diario. Era un archivo incompleto que contenía listas de ingredientes, anotaciones sobre texturas, referencias a proveedores de ultramar y, entre líneas normales, comentarios crípticos. Tiempo insuficiente. Esto no puede repetirse. Demasiado tarde. El archivo no estaba firmado ni enviado. Era un borrador, una pieza más de un rompecabezas que no quería encajar de forma lógica. Lucía volvió al radar policial cuando Aguirre decidió entrevistar a amigos cercanos de la pareja. Una vecina, señora Doré, contó algo que hasta entonces nadie había mencionado. Dijo que 2 semanas antes de desaparecer, Thierry llegó al apartamento de Lucía en plena noche. Golpeó la puerta tan fuerte que despertó a media cuadra. Parecía desesperado, relató, como si alguien lo persiguiera. Lucía lo negó todo cuando se le confrontó, pero su expresión habló más que sus palabras. El quiebre emocional se hizo evidente cuando, durante su cuarta declaración, Lucía rompió en llanto sin previo aviso. Hasta ese momento había evitado mostrar cualquier fragilidad. Él me dijo que venían por él, soltó entre sollozos, que había cometido un error, uno que no podía deshacer. Aguirre contuvo la respiración. ¿Qué clase de error? Lucía negó con la cabeza. Nunca lo explicó. Solo decía que no debió mezclar ciertas cosas, que no sabía cómo arreglarlo. La declaración generó más preguntas de las que respondía. Si Thierry temía a alguien, ¿a quién exactamente? ¿Al proveedor fantasma? ¿A un cliente? ¿A alguien dentro de su propio equipo? El detective sabía que, en el mundo gastronómico de alto nivel, los egos podían destruir carreras. Pero aquello iba más allá de rivalidades profesionales. Los análisis preliminares de la bolsa quemada revelaron restos de un compuesto usado para ocultar olores en procesos industriales. Algo que no debería estar en una prenda común. Aguirre lo observó en silencio. Thierry no estaba limpiando un crimen, murmuró. Estaba intentando borrar un rastro de sí mismo. Mientras las pruebas avanzaban, surgió un testigo inesperado. Un repartidor nocturno que afirmó haber visto a Thierry cerca del puerto 24 horas antes de su desaparición. Según su relato, el chef discutía con un hombre corpulento vestido con ropa de cocinero industrial. La discusión terminó cuando el desconocido empujó a Thierry contra una pared metálica. El testigo no intervino, pero escuchó una frase clara. «Ya decidiste. Ahora soporta las consecuencias». El retrato que la policía elaboró del desconocido no coincidía con nadie del restaurante, tampoco con proveedores oficiales. El hombre parecía no existir en ninguna base de datos. Para Aguirre, este era el punto de inflexión. Thierry no era el único involucrado en algo más grande. Mientras tanto, la ciudad seguía alimentándose de especulaciones. Programas de radio repetían historias cada vez más distorsionadas.
Un grupo de vecinos organizó una protesta frente al departamento donde vivía Lucía, exigiendo que fuera detenida. «Ella sabe más», gritaban. Y en cierto modo tenían razón. Esa noche, después de que la protesta se dispersó, Lucía se quedó sola en su apartamento, con las ventanas cerradas y el corazón acelerado. Miró su teléfono durante largos minutos antes de marcar. Cuando la llamada se conectó, solo dijo una frase: «No puedo seguir callando. Necesito mostrarle algo». Aguirre tomó sus llaves sin perder tiempo. Intuía que lo que ella quería revelar podía cambiarlo todo. Casi podía sentirlo en los huesos, porque hasta entonces la investigación había girado alrededor de lo que Thierry pudo haber hecho. Pero lo que Lucía guardaba en silencio apuntaba a lo que realmente había ocurrido. Cuando Aguirre llegó al apartamento de Lucía, la encontró sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos parecían a punto de romperse. Había apagado todas las luces, salvo una lámpara tenue que proyectaba sombras largas por toda la sala. Su rostro mostraba agotamiento, pero también un tipo distinto de determinación, la de alguien que está cansado de huir de su propia verdad. «No sé por dónde empezar», dijo ella sin saludarlo. «Empiece por lo que no pudo decir antes», respondió Aguirre, tomando asiento frente a ella. Lucía respiró hondo, y el silencio que siguió fue tan prolongado que Aguirre pudo escuchar el tráfico lejano filtrándose por las paredes. «Thierry me dio esto», dijo finalmente. Sacó de un cajón una bolsa de plástico con cierre hermético. Dentro había un teléfono móvil viejo, agrietado, sin tarjeta SIM. Aguirre frunció el ceño. «¿Qué es?» «Su teléfono personal, el que nadie sabía que tenía». La tensión en el aire se condensó. Aguirre pidió permiso para abrirlo y Lucía asintió. El dispositivo estaba casi muerto, pero se encendió tras varios intentos. No contenía aplicaciones, ni mensajes, ni llamadas. Solo una carpeta de notas. Y allí, en un archivo sin título, había una frase escrita 3 días antes de la desaparición. «No puedo seguir obedeciendo. Esto no es cocina. Esto es castigo». Aguirre sintió un escalofrío. «¿Obedecer a quién?», preguntó con voz baja. Lucía negó lentamente. «No lo sé, pero él tenía miedo. Nunca lo había visto así». Mientras ella hablaba, afuera un grupo de vecinos discutía a gritos. Últimamente eran frecuentes los conflictos nocturnos, paranoia alimentada por rumores, miedo a ser envenenados, teorías conspirativas. El caso de Thierry había convertido Nueva Orleans en un hervidero. Algunos incluso afirmaban que desaparecieron personas sin relación directa, solo porque sus rostros encajaban con los platos del chef. La ciudad estaba perdiendo el control. Lucía continuó. «Yo no dije lo del teléfono porque pensé que podría incriminarlo más. Pero ahora creo que lo guardaba para protegerse, no para ocultarse». Aguirre tomó notas con precisión quirúrgica. Cada detalle nuevo abría una grieta. Y por esa grieta el miedo se filtraba con más fuerza. Mientras tanto, en la comisaría, los resultados de laboratorio sobre la ropa quemada comenzaron a llegar. El compuesto encontrado, una mezcla usada para neutralizar olores fuertes, se empleaba en morgues, industrias de procesamiento animal y contenedores de transporte de desechos biológicos. Nada que un chef común pudiera justificar. Pero Thierry nunca había sido común. Un técnico de laboratorio llamó directamente al detective. «Detective, encontramos fibras humanas adheridas al tejido de la chaqueta. No piel, fibras. Como si se hubiera rozado con un cuerpo o con algo que transportaba uno». Ese descubrimiento
combinado con el testimonio del repartidor y la libreta negra, provocó una tormenta interna. El equipo de investigación se dividió. Algunos creían que Thierry había sido víctima, otros que era el perpetrador. Para Aguirre, las dos posibilidades coexistían peligrosamente. La presión pública alcanzó un nuevo pico cuando varios programas de televisión locales comenzaron a transmitir teorías extremas. Un presentador sensacionalista aseguró que Thierry pertenecía a un club gastronómico clandestino. Otro insinuó tráfico de órganos. Las llamadas al departamento de policía colapsaron las líneas. Supuestos avistamientos del chef, gente afirmando haber encontrado restos en sus contenedores de basura, vecinos proclamando que el restaurante había sido solo la fachada. Todo era ruido, demasiado ruido. Y en medio de ese caos, Lucía volvía a ser el blanco. Una noche, alguien arrojó una botella contra su ventana. En la acera quedó pintada una frase con aerosol rojo. «Tú lo alimentaste». Ella no llamó a la policía. Solo se sentó en el suelo, respirando entrecortadamente, mientras la pintura goteaba hacia el drenaje como un recordatorio líquido de la culpa que no podía anular. El detective decidió trasladarla a un lugar seguro, pero Lucía se negó. «Si me voy, pensarán que huyo. Y no quiero esconderme. No soy culpable». Aguirre la observó en silencio. Sabía que, aunque no fuera culpable, tampoco decía todo. Había algo más. Algo que pesaba cada vez que mencionaba a Thierry en presente, como si él aún pudiera oírla. La grieta emocional se abrió definitivamente cuando Aguirre le mostró la transcripción del testigo del puerto. Lucía se quedó inmóvil. No respiraba. «Ese hombre», dijo ella con voz quebrada. «Thierry habló de él una vez». «¿Quién es?» «No sé su nombre, pero dijo que le suministraba ingredientes que no podía obtener por vías normales, y que, si dejaba de comprarlos, perdería más que su carrera». Aguirre sintió que la verdad estaba a punto de asomar entre las sombras. Pero antes de que pudiera presionar, el timbre del apartamento sonó. Golpes insistentes, rápidos, urgentes. Lucía se levantó sobresaltada. Aguirre llevó la mano hacia su arma. «¿Está esperando a alguien?», preguntó él. Ella negó con un movimiento brusco. Los golpes continuaron, más fuertes. Cuando Aguirre abrió la puerta, solo encontró un sobre en el suelo. No había nadie en la escalera. El sobre estaba sellado, sin remitente, sin marcas. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía, tomada a distancia. Granos gruesos. La figura ligeramente inclinada hacia atrás, como si alguien hubiera sido sorprendido caminando. Era Thierry, con la chaqueta que había aparecido quemada. Y detrás de él, apenas visible en la sombra, un hombre enorme, de rostro borroso, sujetándolo por el brazo. La nota al reverso decía: «Él no desapareció. Lo tomaron». Lucía tardó varios segundos en comprender qué estaba viendo. La fotografía temblaba entre sus dedos, aunque no sabía si era producto del miedo o del reconocimiento. Thierry aparecía inclinado hacia adelante, como si estuviera a punto de caer. Y el hombre detrás, esa masa de sombra compacta, lo sostenía por el brazo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era una conversación, no era una discusión, era una captura. Aguirre tomó la fotografía con cuidado, analizándola a contraluz. «Esto no es reciente», murmuró. «El grano es demasiado grueso. Podría tener semanas». Lucía cerró los ojos. Él sabía que lo estaban siguiendo. ¿Por qué no dijo nada? Porque creía que yo no iba a entenderlo, que iba a pensar que estaba paranoico. Esa palabra, paranoico, se había repetido ya demasiadas veces en el caso.
Pero Aguirre, que había visto cientos de personas perder la cordura ante situaciones que no comprendían, sabía diferenciar la fantasía del miedo real. La mirada de Thierry en la fotografía no era la de un hombre delirante, era la de alguien completamente consciente del peligro. La policía envió la imagen al laboratorio para intentar mejorarla. Mientras tanto, Aguirre y Lucía revisaron el apartamento por si había más sobres, más pistas, más amenazas. No encontraron nada. Sin embargo, la tensión en la sala era tan densa que parecía imposible respirar sin romper algo. «Lucía», dijo Aguirre, con un tono más suave del que esperaba, «necesito que me diga todo. No lo que crea necesario, no lo que crea que protege a Thierry. Todo». Ella se pasó una mano por el rostro, exhausta. Él cambió. ¿Cuándo? Después de recibir una oferta. ¿De trabajo? Lucía negó. No, de colaboración. Aguirre frunció el ceño. ¿Qué tipo de colaboración? No lo sé. Solo sé que empezó a recibir ingredientes que no aparecían en las facturas. Paquetes sin remitente. Envíos nocturnos. Thierry decía que eran materiales esenciales. No me dejaba abrirlos, ni siquiera verlos. ¿Usted le preguntó de dónde venían? Claro que sí, pero él solo respondía que había encontrado una oportunidad única. Al principio pensé que era un simple proveedor ilegal, ya sabe, productos importados sin permiso. Muchos chefs lo hacen. Pero no era eso. Lucía bajó la mirada. No, no lo era. Por primera vez desde que el caso comenzó, Lucía parecía menos asustada por Thierry y más asustada por lo que lo rodeaba. Esa misma noche, la policía recibió los resultados preliminares de la mejora digital de la fotografía. El rostro del hombre detrás del chef seguía borroso, pero un detalle se volvió nítido. Un tatuaje en el antebrazo izquierdo. Una forma geométrica extraña, casi tribal, pero con líneas demasiado precisas, demasiado simétricas. Aguirre tomó nota y envió la imagen al departamento de identificación, aunque intuía que aquello no pertenecería a ningún registro convencional. Mientras tanto, la ciudad seguía hundiéndose en su propia narrativa. Algunos bares colocaron carteles advirtiendo que no se servirían platos extraños hasta nuevo aviso. En redes sociales, un influencer local afirmó haber encontrado pruebas de que Thierry pertenecía a una red internacional dedicada al consumo de carne humana. Algo completamente infundado, pero suficiente para atraer miles de comentarios hambrientos de morbo. La tensión colectiva crecía como humedad atrapada en una casa sin ventanas. En paralelo, Lucía comenzó a revelar un detalle más íntimo, uno que hasta entonces había evitado incluso admitir en voz alta. Él ya no dormía, susurró. A veces pasaba 2, 3 días sin cerrar los ojos, y cuando por fin lo hacía, se despertaba gritando. ¿Qué decía? Lucía apretó los labios. No debía haber aceptado. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Aceptado qué?, preguntó Aguirre. Algo que tenía que cocinar, pero no era un plato, no era comida, era otra cosa. Y no sé qué era porque nunca me dejó ver nada. La confesión cayó como una piedra en el agua. Aguirre sabía que estaban entrando en un territorio peligroso. La frontera en la que las historias se contaminan con el miedo, donde cualquier sombra parece un monstruo. Tenía que mantener la mente fría, pero la evidencia física seguía apuntando a un patrón inquietante. La sangre en el cuello, los ingredientes sin origen, los cortes limpios en las cámaras, la libreta con terminología técnica que rozaba lo inhumano. Esa misma noche se produjo el golpe final que rompería la aparente estabilidad de la investigación.
un equipo de recolección de residuos notificó que habían encontrado un objeto inusual en un contenedor industrial cercano al barrio donde Thierry fue visto por última vez. Cuando Aguirre llegó al lugar, el olor metálico era insoportable. El contenedor aún soltaba vapor, como si alguien hubiera arrojado algo caliente en su interior horas antes. Entre fragmentos de madera quemada y pedazos de tela irreconocible, encontraron una tabla de cortar de restaurante. Grande, pesada, con marcas profundas de cuchillo. Y, grabado en la esquina inferior, apenas visible entre el hollín, el sello del restaurante de Thierry. Pero lo que hizo que Aguirre retrocediera un paso no fue la marca, fue la huella. Una sola huella de mano, demasiado grande para pertenecer a Thierry, profundamente incrustada en el borde de la madera, como si alguien hubiera presionado con una fuerza inhumana. Aguirre cerró los ojos un instante. Thierry no había perdido el control solo. Alguien más lo había arrastrado hacia un límite del que no pudo volver. La mañana en que Aguirre decidió reconstruir la noche de la desaparición, tenía sobre la mesa más de 40 declaraciones contradictorias, 3 ubicaciones posibles y un tiempo estimado que variaba por horas según cada testigo. Era un rompecabezas roto a golpes, pero cada fragmento tenía algo en común. Todos mencionaban a Thierry moviéndose como un hombre acorralado. El detective colocó un mapa grande de Nueva Orleans en la pared. Marcó en rojo los lugares donde se le había visto. La entrada del restaurante, la calle donde vivía Lucía, el muelle donde discutió con el hombre desconocido. Luego, marcó en azul los lugares donde aparecieron las evidencias físicas. La chaqueta quemada, la tabla de cortar, la bolsa flotando. Las líneas se cruzaban como venas mal diseccionadas. A mediodía, Lucía fue llamada para contribuir a la reconstrucción. Llegó con expresión abatida, pero más firme que días anteriores. Parecía haber cruzado un punto de no retorno. Cuando entró en la sala de conferencias, vio el mapa y palideció. Thierry nunca caminaba tanto, murmuró. Él odiaba la calle de noche. Entonces alguien lo obligó, respondió Aguirre. La reconstrucción comenzó con precisión casi quirúrgica. 22:30. Thierry cierra el restaurante. 3 empleados confirman que se quedó solo después de despedirlos con prisa. 22:45. Se apagan las cámaras internas. Los cables fueron cortados manualmente. 23:00. Thierry abandona el restaurante por la puerta trasera, según un vecino que paseaba a su perro. 23:05. Lucía recibe la visita. Thierry llega sudando, con la camisa rota y la caja envuelta en la toalla. 23:14. Thierry se marcha del apartamento de Lucía. Ella lo ve bajar las escaleras sin mirar atrás. Hasta aquí, todos los testimonios coincidían. Después, el tiempo comenzaba a deshacerse. Lucía afirmó que Thierry tomó hacia el oeste. El vecino del edificio juró haberlo visto caminar hacia el este. El testigo del puerto lo vio 100 metros más al sur, todos a la misma hora aproximada. Aguirre sabía que eso era imposible. O las horas estaban mal, o Thierry no estaba solo. Mientras avanzaban, emergió un elemento crucial: las llamadas telefónicas. Aunque el teléfono secundario de Thierry no tenía SIM, su móvil oficial sí registró actividad. A las 23:19 se conectó brevemente a una antena cercana al río. 12 segundos. Luego se desconectó para siempre. Ese punto, dijo Aguirre señalando el mapa, es exactamente donde el repartidor afirmó ver la discusión. Lucía se tapó la boca. Él estaba tratando de llegar al río. ¿Por qué? Porque allí... Ella tragó saliva. Allí recibía algunos de los paquetes. En ese muelle, siempre de noche. La revelación cayó como un golpe.
Thierry no huía de la ciudad. Volvía al origen del miedo. La reconstrucción continuó. Un inspector mencionó que otro testigo, una mujer que vivía en un edificio cercano al muelle, aseguró haber oído un sonido metálico fuerte, como un contenedor golpeado, y voces tensas. No había visto rostros, pero sí distinguió una frase entre el viento. Te dije que no podías parar. En el mapa, ese punto se conectaba con otro hallazgo. Una cámara de seguridad privada de una tienda cercana captó a alguien corriendo a las 23:26. La figura era delgada, el movimiento irregular. La imagen era borrosa, pero la ropa parecía coincidir con una camisa clara y pantalones oscuros. Aguirre amplió la imagen lo más posible. El rostro no era nítido, pero el contorno... «Podría ser Thierry», dijo él. «O alguien que lleva su ropa», respondió Lucía, casi en un susurro. Nadie replicó. La posibilidad estaba allí, flotando entre ellos. La línea temporal seguía avanzando. A las 23:40, un conductor de Uber reportó haber visto a un hombre corriendo como si le persiguieran, descalzo, mirando constantemente hacia atrás. No pudo describir su rostro, pero sí su voz. Gritaba palabras sueltas, como si intentara pedir ayuda. El conductor no se detuvo. Tenía demasiado miedo, admitió después. A medianoche se registró un ruido fuerte en un almacén industrial cercano al muelle. Un golpe seco, seguido de lo que un guardia describió como un aullido, pero humano. El guardia no salió a investigar. Dijo que no le pagaban lo suficiente. Lo reportó recién a la mañana siguiente, cuando la noticia de la desaparición ya había explotado. La reconstrucción se tensó aún más cuando el equipo descubrió un último dato. Un mensaje sin entregar en el móvil oficial de Thierry. Había sido escrito a las 23:17, 3 minutos después de salir del apartamento de Lucía. Nunca llegó a enviarse. El texto decía: «Si me pasa algo, no abras la caja». Lucía sintió que el mundo se desarmaba bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijo?» «Tal vez no tuvo tiempo», respondió Aguirre. El silencio que siguió fue casi insoportable. La reconstrucción terminó sin una respuesta clara, pero sí reveló algo fundamental. Thierry no desapareció por decisión propia. Tuvo encuentros, persecuciones, intentos desesperados de llegar a un punto específico del muelle. Y sobre todo, no estaba solo. Cuando salieron de la sala, Lucía se detuvo. «Detective, hay algo de lo que no estoy segura. Dígame. No sé si la caja...» Ella tragó aire. «No sé si era para entregarla o si estaba escapando con ella». Aguirre la miró fijamente. «¿Cree que la caja contenía la razón de todo esto?» Lucía cerró los ojos. «No sé qué contenía. Pero sé que pesaba demasiado para ser comida». La declaración de Lucía sobre el peso de la caja rondó la mente de Aguirre durante todo el día siguiente. No era un detalle menor. Thierry había cargado esa caja como si fuese más importante que su propia vida. Había intentado protegerla o alejarla, o ambas cosas al mismo tiempo. Y, en la nota que nunca llegó a enviar, la advertencia era clara: «Si me pasa algo, no abras la caja». Esa frase era una línea directa a su miedo más profundo. Mientras Aguirre revisaba una vez más los informes, llegó la llamada del laboratorio fotográfico. El tatuaje del hombre en la imagen había sido sometido a filtros de contraste, reconstrucción vectorial y comparación con cientos de bases de datos. Ningún resultado coincidía. Ninguna banda, ningún grupo criminal, ningún registro penitenciario. Pero sí se detectó un patrón repetido en el diseño. Era un símbolo usado en contenedores de transporte, específicamente en cargas biológicas
clasificadas como material en estudio. Algo que no se veía en la calle. Algo que no debería estar tatuado en la piel de nadie. Aguirre sintió como el caso se deslizaba lentamente hacia un terreno donde las reglas del crimen común dejaban de tener sentido. En paralelo, Lucía pasó otro día asediada por la prensa. Reporteros la seguían hasta la panadería, la farmacia, incluso hasta donde dejaba la basura. Le hacían preguntas agresivas, insinuaciones, acusaciones disfrazadas de curiosidad. ¿Usted sabía lo que hacía? ¿Participó en las recetas? ¿Vio la carne? Ella solo respondía: yo no sabía nada. Y era verdad, pero no era toda la verdad. No aún. Esa tarde, Lucía se presentó en la comisaría sin previo aviso. Sus manos temblaban, pero sus pasos eran decididos. «Detective, creo que recordé algo más», dijo. Aguirre sintió un nudo en el estómago. Cada vez que Lucía recordaba algo más, el caso se volvía más oscuro. «Cuando Thierry llegó aquella noche», comenzó ella, «antes de dejar la caja, me dijo algo que en ese momento no entendí». «¿Qué dijo?» «No están interesados en mí. Están interesados en lo que llevé demasiado lejos». Aguirre se enderezó. ¿En lo que llevó? ¿Algo que trasladó? Eso creo. ¿Qué podría haber transportado él? Lucía negó lentamente. No sé, pero recuerdo que tenía marcas en los brazos, moratones largos, como dedos. No se los hizo él solo. El silencio llenó la oficina. En ese instante, un agente entró con un informe recién impreso. Lo dejó en la mesa sin decir palabra. Aguirre lo abrió. Era el análisis químico final de la tabla de cortar encontrada en el contenedor. Primero, restos de sangre humana. Segundo, residuos de un compuesto utilizado para conservar tejidos orgánicos durante traslados prolongados. Tercero, huellas térmicas que indicaban exposición reciente a altas temperaturas. Hasta ahí, todo encajaba con la hipótesis de manipulación ilegal de cuerpos. Pero había una cuarta línea. Cuarta, fibras musculares no reconocidas en la base de datos. Aguirre frunció el ceño. ¿Qué significa no reconocidas? El agente tragó saliva. Que no pertenecen a humanos, ni a ningún animal registrado en nuestras categorías forenses. Un escalofrío recorrió la habitación. Lucía retrocedió un paso. Entonces, ¿qué estaba cortando Thierry? Eso es lo que debemos averiguar, respondió Aguirre, aunque ni él creía en la solidez de su propia voz. El detective decidió ordenar una búsqueda en la bodega del restaurante, que hasta ahora no había sido registrada por completo. No era solo un cuarto frío. Thierry lo llamaba laboratorio, y siempre había mantenido a todos fuera, incluso a sus empleados más cercanos. Aguirre llevó a Lucía con él, solo para confirmar si había visto antes el lugar. Ella dudó un segundo antes de entrar. El olor a metal, especias viejas y limpieza exagerada impregnaba cada centímetro. La bodega estaba iluminada por luces frías, y en las repisas había frascos sin etiquetas, algunos vacíos, otros con restos de contenidos secos y oscuros. ¿Alguna vez entró aquí?, preguntó Aguirre. Una vez, respondió ella, cuando recién empezábamos. No había tanto. Un técnico llamó al detective desde el fondo. «Detective, encontramos algo». Sobre una mesa de acero había una serie de cajas pequeñas, apiladas cuidadosamente, todas envueltas en tela encerada. Aguirre ordenó abrir la primera. No contenía carne ni restos visibles, sino múltiples frasquitos diminutos con una sustancia transparente y densa. Cada frasco tenía un número, no nombres, solo cifras. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía horrorizada. El técnico observó un frasco a contraluz. «No sabría decirle, no huele a nada, pero
Tiene la misma densidad que un conservante biológico. Aguirre sintió que la línea entre cocina y ciencia se disolvía. ¿Por qué Thierry guardaría esto? El técnico dudó. Detective, estos frascos parecen muestras, como las que se envían para análisis especializados. ¿Análisis de qué? No sabría decirle sin pruebas más específicas, pero la numeración parece parte de un catálogo. Lucía dio un paso atrás. Thierry no era científico. Él no sabía hacer esto. Aguirre la miró fijamente. Alguien le enseñó. Mientras revisaban más cajas, apareció una libreta distinta a la negra que ya tenían. Más delgada, más ordenada, con trazos menos frenéticos. Era un registro de envíos. Contenía fechas, pesos, códigos. Cada entrada tenía 2 columnas, entrada y entrega. En la mayoría, la columna de entrega estaba marcada con un check, pero había 3 sin marcar. La última tenía fecha de la noche de la desaparición y llevaba el mismo código que la caja que Thierry dejó en el apartamento de Lucía. Lucía sintió las piernas aflojarse. Entonces, la caja que me dejó era la última que no entregó. Exacto, respondió Aguirre, y por eso fueron por él. El técnico levantó la vista. Detective, si esto es un catálogo, alguien está esperando esas entregas. Aguirre cerró la libreta con fuerza. Y ahora saben que no la recibieron. Lucía llevó las manos a su pecho. Dios mío, ¿qué van a hacer? Aguirre guardó silencio unos segundos antes de responder. Lo que sea que querían de Thierry, ahora lo quieren de usted, completó ella, con un susurro que heló la sala. El silencio en la bodega del restaurante se volvió casi insoportable. Lucía, con la libreta aún temblando entre sus dedos, parecía asimilar lentamente que la caja que Thierry había dejado en su apartamento no era un recuerdo, ni una prueba, ni un objeto sentimental. Era una entrega fallida. Y, en el mundo que acababan de descubrir, una entrega fallida equivalía a una sentencia. Aguirre cerró la libreta con firmeza, como si al oprimir las tapas pudiera contener la amenaza que se expandía alrededor de ellos. «Lucía», dijo con voz grave, «necesito saber si la caja sigue en su apartamento». Ella tardó unos segundos en responder. «Sí, está donde la dejé esa noche. Ni siquiera me acerqué. Me asustaba. No sabía por qué. Pero ahora lo entiendo». Aguirre ordenó escoltarla de inmediato. 2 agentes la acompañaron al vehículo, mientras él se quedaba revisando la bodega con el equipo técnico. La idea de que alguien pudiera irrumpir en el apartamento para recuperar la caja lo preocupaba. Lo que había dentro, sin importar qué fuera, era lo suficientemente importante como para justificar persecuciones, golpes, amenazas, incluso la desaparición de un chef famoso. Antes de salir, Aguirre dio una última mirada a las cajas envueltas en tela encerada. Algunas estaban vacías, otras llenas, todas numeradas, todas parte de un sistema diseñado para que nada escapara del control de quien fuera que estuviera detrás de esto. Thierry no era un genio loco, ni un criminal aislado. Era un eslabón, un intermediario, una herramienta. La pregunta ya no era qué había hecho él, sino qué estaba haciendo el grupo que lo había atrapado. En el trayecto hacia el apartamento de Lucía, uno de los agentes recibió un mensaje. Miró su teléfono y palideció, como si acabara de leer una sentencia. «Detective», dijo en voz baja, «tenemos un problema». Aguirre tomó el móvil. En la pantalla había una foto enviada desde un número desconocido. Lucía caminando hacia el vehículo policial, justo esa tarde. Desde la distancia, sin flash, sin ruido. Alguien estaba vigilándola, y no desde lejos. Al llegar al apartamento,
Aguirre ordenó revisar todo el edificio. Escaleras, pasillos, azotea. Nada. Ningún rastro de intrusos. Pero la sensación de que las paredes observaban era casi física. Lucía abrió la puerta de su apartamento con cuidado, como si temiera que algo explotara al girar la llave. Entró con paso corto. Aguirre la siguió. El aire estaba impregnado de un olor tenue, metálico, que él no recordaba en su visita anterior. ¿Siempre huele así aquí?, preguntó. Lucía negó. No, esto no es mío. Los agentes se movieron por las habitaciones. La sala estaba intacta. La cocina también. Pero en el dormitorio algo cambió. Sobre la mesita de noche, junto a la caja envuelta en la toalla, había un objeto que ella juraba no haber visto antes. Un frasco pequeño, idéntico a los encontrados en la bodega del restaurante. Numerado, preciso, calculado. Lucía retrocedió bruscamente. Eso no estaba ahí. Se lo juro. Aguirre lo tomó con un guante. El frasco estaba frío, como si hubiese sido guardado en hielo minutos antes. No entraron a robar, dijo. Entraron a recordarles que pueden entrar cuando quieran. Lucía apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. Los agentes comenzaron a revisar todo el apartamento, pero no había señales de entrada forzada. Ninguna cerradura rota, ninguna ventana movida. Era como si quien hubiera dejado el frasco conociera la llave. O como si Lucía, en algún momento, hubiese abierto la puerta sin saberlo. Aguirre regresó a la sala y se sentó frente a la caja envuelta en la toalla. Lucía, dijo, yo no puedo abrir esto sin una orden judicial. Ella apretó los labios. Pero yo sí. No le recomiendo hacerlo. Thierry me dejó a mí la advertencia, no a usted. Se produjo un silencio tenso. Lucía se sentó frente a la caja. Sus manos temblaban tanto que casi no podía agarrarla. La toalla estaba manchada en una esquina, un color oscuro que no había notado antes. Aguirre. Estoy aquí, respondió él, poniéndose a su lado. Ella deslizó la toalla. La caja era de madera oscura, sin ornamentos, pesada, sin cerradura visible, pero con un borde sellado con una sustancia resinosa. Dijo que no debía abrirla si le pasaba algo, repitió Lucía con voz quebrada. —¿Y le pasó algo? —respondió Aguirre. Ella cerró los ojos y retiró las manos. —No puedo. Aguirre asintió. —Nos la llevaremos al laboratorio, con cadena de custodia, bajo resguardo. Lucía parecía a punto de derrumbarse, pero en su mirada había algo nuevo, una mezcla de miedo y certeza. —Detective, diga. Thierry sabía que lo iban a tomar. ¿Por la caja? Por algo peor. Ella respiró profundo. Él me dijo una frase hace meses. Yo pensé que era una metáfora. ¿Qué frase? Lucía, hay sabores que no son para los vivos. Aguirre sintió un frío que le recorrió la espalda de arriba abajo. Antes de que pudiera responder, uno de los agentes entró apresuradamente a la sala. —Detective, tenemos otra llamada del laboratorio. Es urgente. Aguirre tomó el teléfono. Escuchó en silencio. Cuando colgó, su expresión había cambiado. Lucía lo miró, pálida. ¿Qué encontraron? Él tardó unos segundos en hablar. Las fibras no identificadas de la tabla no son de ningún animal, pero tampoco son sintéticas. Entonces, ¿qué son? Aguirre la observó con un peso que hacía imposible mentir. Son fibras musculares en formación, precursoras, como tejidos, en desarrollo. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Desarrollo de qué? Aguirre cerró los ojos un segundo antes de responder. Eso es lo que aún no sabemos. ¿Y Thierry? ¿Qué tiene que ver con eso? Él la miró fijamente. Parece que no solo cocinaba. Entonces, ¿qué hacía? Participaba en algo que implicaba crecimiento.
De algo. Algo que requería muestras, envíos, entregas, seguimiento. Lucía retrocedió un paso, sin aire. Detective, diga. Si Thierry estaba involucrado en eso. Lo sé, dijo él, pero no voluntariamente. En ese momento, desde el pasillo del edificio, se escuchó un golpe seco, como una puerta que se cerraba de golpe. Luego pasos, lentos, muy lentos, acercándose. Lucía sintió como la piel se le erizaba. Aguirre levantó la mano, ordenando silencio. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Nadie llamó, nadie habló. Solo un silencio tan tenso que parecía romperse en cualquier instante. Entonces, algo se deslizó bajo la puerta. Un papel doblado. Aguirre lo tomó con la punta de los dedos y lo abrió. Era una sola frase. La entrega incompleta es responsabilidad de ambos. Lucía sintió que su voz desaparecía del cuerpo. «¿Detective?» «Lo sé», dijo él guardándose el papel. «Ya no la buscan solo a usted». «Entonces, ahora nos buscan a todos». La presencia detrás de la puerta no se movió durante varios segundos. Aguirre mantuvo la mano sobre su arma, respirando apenas. Lucía estaba paralizada, con la espalda contra la pared, como si cualquier sonido pudiera atraer algo peor. Los pasos, finalmente, comenzaron a alejarse. No bajaron las escaleras. No subieron. Solo se perdieron en algún punto del pasillo, absorbidos por el silencio. Aguirre esperó un minuto más antes de abrir la puerta. Nada. Ni un rastro. Ni una sombra. Solo el eco distante de la ciudad que vibraba al otro lado del vidrio de la ventana. Inquietante, pero normal. Terriblemente normal. «No podemos quedarnos aquí», dijo él. Lucía asintió sin discutir. Ya no quedaban fuerzas para negar lo evidente. Nada de lo que estaba ocurriendo era improvisado. Todo seguía un plan, un sistema, una estructura de la que Thierry había sido parte, voluntaria al inicio o forzada después, y de la que ahora ella estaba atrapada sin haberlo elegido. La caja fue trasladada con estrictos protocolos de custodia. 2 agentes la llevaron al vehículo blindado. Lucía y Aguirre los siguieron. Afuera, el viento arrastraba olor a vegetación húmeda, como si la ciudad quisiera disfrazar el rastro de algo más denso. En la comisaría, un laboratorio improvisado esperaba la caja. Los técnicos se colocaron guantes dobles, mascarillas, protección ocular. Aguirre observaba cada movimiento. Lucía, sentada detrás del cristal de seguridad, sostenía un vaso de agua que no había tocado. «Listos», dijo uno de los técnicos. El proceso para abrir la caja fue lento. Calor controlado para aflojar la resina. Herramientas delicadas para evitar dañar el contenido. El silencio era total. Cuando el sello cedió, los técnicos retrocedieron apenas. La tapa se levantó. Nadie habló durante los primeros segundos. El interior no contenía restos humanos, no contenía carne, no contenía objetos criminales en el sentido tradicional. Dentro había 6 frascos pequeños, idénticos a los encontrados en el restaurante. Cada uno lleno hasta la mitad, con una sustancia transparente, viscosa, que parecía inerte, hasta que la luz la tocó. Porque entonces, en un movimiento lento, casi imperceptible, algo dentro se expandió 1 milímetro, luego otro. Lucía se llevó la mano al pecho. «No, no puede ser». El técnico se inclinó. «Detective, esto no está muerto». Aguirre sintió un frío recorrerle la columna. «¿Qué demonios es?» «Un tejido activo, no completo, no formado, pero vivo». Las muestras no parecían de ningún animal conocido, tampoco de humanos. No reaccionaban como carne, ni como músculo aislado. Respondían a la temperatura, a la luz, incluso al movimiento del aire, como si reconocieran estímulos. «Thierry estuvo alimentando esto»,
dijo Aguirre en voz baja, sin poder evitar la palabra. Lucía cerró los ojos. Él decía que eran encargos especiales. Pero nunca pensé, nunca imaginé. El técnico levantó uno de los frascos. Detective, el código coincide con la última línea de la libreta, la entrega pendiente. La que causó su desaparición, respondió Aguirre. Un segundo técnico entró corriendo en ese momento. Detective, llegaron las comparaciones genéticas preliminares. No son animales, no son humanos, y no son tejidos sintéticos. Aguirre frunció el ceño. ¿Entonces qué son? El técnico bajó la voz. Son híbridos, algo creado, algo que alguien está desarrollando. Y Thierry participó sin saberlo, o sin poder evitarlo. Lucía apretó los labios temblando. Él decía que estaba cocinando para gente equivocada. No era cocina, dijo Aguirre. Era producción, tal vez experimentación. ¿Y lo mataron por fallar? ¿O lo retuvieron para reemplazarlo? ¿O para castigarlo? ¿O para recuperar la muestra perdida? La sala quedó en silencio. Y entonces la luz del laboratorio parpadeó. Solo un segundo. Un parpadeo. Pero suficiente para que los frascos reaccionaran con un estremecimiento casi orgánico, como si respiraran por un instante. Lucía retrocedió instintivamente. «Detective, lo sé». Aguirre ordenó asegurar los frascos y colocarlos en contenedores sellados. De inmediato. Antes de que ocurriera algo que ninguno entendiera. Durante horas, el equipo redactó informes, envió evidencias, solicitó apoyo federal. Pero en el fondo, todos sabían que algo estaba ya fuera de control. Thierry había intentado advertir a Lucía, había intentado escapar, había intentado frenar la relación que mantenía con quienes le suministraban los encargos. Había fracasado. Lucía lo entendió al fin. Él no había sido el monstruo. Él había sido la víctima. Una víctima que había intentado cortar el ciclo demasiado tarde. Cuando Aguirre la acompañó al vehículo que la llevaría a un refugio seguro, ella se detuvo antes de subir. «Detective, ¿qué va a pasar ahora?» Él inhaló hondo. «Vamos a detenerlos». «¿A ellos? ¿Quiénes son?» Aguirre miró hacia la ciudad, iluminada, ajena, vulnerable. Los que creen que la experimentación humana no necesita límites. Los que creen que el control sobre la vida y el cuerpo es solo un recurso comercial. Los que usan a hombres como Thierry como herramientas descartables. Lucía bajó la mirada, con lágrimas silenciosas. Él solo quería cocinar. Y eso lo convirtió en el objetivo perfecto, respondió Aguirre. Cuando el vehículo se alejó, el detective se quedó solo unos segundos. Luego levantó el teléfono. «Pongan vigilancia en todos los puertos», ordenó. «Revisen cada contenedor que coincida con la numeración del catálogo. Y contacten a Bioseguridad Nacional. Porque la caja no era el final. Era la prueba de que algo más grande se movía en las sombras. Y Thierry había sido solo el primer eslabón roto. Mientras la noche caía sobre Nueva Orleans, Aguirre entendió la moral que la ciudad aún no estaba lista para escuchar. La curiosidad humana, cuando es manipulada por manos equivocadas, puede convertirse en un arma. Y nadie está a salvo cuando la ambición se disfraza de ciencia. Y la advertencia era simple, brutal, inevitable. Nunca ignores señales de peligro en las personas que amas. A veces, un secreto no es protección. Es un aviso de que la oscuridad ya está demasiado cerca. Si esta historia te estremeció, comparte el video, deja tu like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que sigamos revelando historias reales que muchos prefieren ocultar.